Buenos días, alumnos del cuarto año de secundaria de la institución educativa Leonard Euler. En esta oportunidad les saluda el profesor José Cuya, docente del área de ciencias en el curso de física. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo correspondiente al tema número 4, ¿no?, de este curso de física, que corresponde a un repaso mensual, es decir, un repaso de los temas anteriormente vistos. Para esto es necesario hacer un pequeño recuento, recordar lo concerniente a los tres primeros temas: el calor sensible, el equilibrio térmico y el cambio de fase. Recordando que el calor sensible era el calor que hay que agregar o retirar a una sustancia para que cambie su temperatura, ¿no?, para calentarlo o para enfriarlo. Donde hay un cambio de temperatura, eso se llama calor sensible. Y la fórmula para calcularlo la tenemos aquí, en ese elipse de color negra. El calor es la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por el incremento de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. En el equilibrio térmico vimos un método, ¿no? En el tema 2. Dos sustancias se van a mezclar, una sustancia fría, una sustancia caliente. Al final de la mezcla y luego de un tiempo, ambas llegan a una temperatura de equilibrio. La sustancia fría gana calor y por eso en el gráfico vemos ese pequeño gráfico, el calor ganado de la masa 1. Y la sustancia caliente pierde calor, le llamamos calor perdido. Como el calor esta mezcla se realiza en un recipiente herméticamente cerrado y de capacidad calorífica despreciable, no se pierde, no se escapa el calor hacia el exterior. Por lo tanto, el calor que gana el cuerpo frío es igual al calor que gana el cuerpo caliente. En la segunda elipse de color negro podemos ver esa relación. ¿Y qué calor se refiere? Pues al calor sensible que vimos en el tema 1. En el tema 3 o la semana 3 vimos cambio de fase. Sucede el cambio de fase cuando la sustancia pasa de sólido a líquido, el cual se llama fusión, o viceversa, de líquido a sólido, que se llama solidificación. O también sucede el cambio de fase a 100 grados Celsius, sucede la vaporización y la condensación, ¿no? Son dos valores fijos. El calor latente en la fusión es 80 calorías por gramo y el calor latente L que se usa en la vaporización es de 540 calorías por gramo. Y el calor de transformación es el calor que hay que agregarle a la sustancia para que cambie de fase. Sucede el cambio de fase entonces a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Vamos a ver entonces ya la parte práctica, el ejercicio de aplicación número 1. Dice: calcula la medida de la cantidad de calor en calorías necesaria para elevar la medida de la temperatura de un anillo de plata de 200 gramos en 50 grados Celsius. Te dan como dato el calor específico de la plata, que es igual a 0,056 calorías sobre grados Celsius. Si tú lees el problema, vayamos a la solución. Si tú lees el problema, dice, se está tratando de, ¿qué cosa? Elevar la temperatura de un cuerpo en 50 grados. Vas a calentar ese cuerpo. En este caso es un cuerpo cuyo material es la plata, un anillo de plata. Vas a calentarlo en 50 grados. ¿A qué calor se refiere o a cuál de los tres temas? Al calor sensible, porque es el calor que hay que agregarle a esa sustancia para poder elevar su temperatura. ¿Y cómo se calcula? Mediante la fórmula: calor es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Identificando los datos entonces de este problema, tenemos que la masa M, según el problema, es 200 gramos. El calor específico de la sustancia, que en esta oportunidad es la plata, te dan de dato 0,056 calorías sobre grados Celsius.
Y el incremento de temperatura te dan de dato también en el enunciado del problema, porque dice que se va a elevar en 50 grados Celsius. Entonces el incremento de temperatura es 50 grados Celsius. Teniendo los datos, entonces pasamos a los cálculos. Como dijimos que es un calor sensible porque va a aumentar la temperatura de la sustancia, entonces usamos esta fórmula, ¿no?, de calor sensible. Reemplazando los datos, tenemos que el calor es igual a la masa, que es 200, el calor específico, que es 0,056, y el incremento de temperatura es 50 grados Celsius. En la fórmula pues ya no ponemos las unidades, porque ya cuando pusimos los datos están especificados la masa en gramos, el incremento en Celsius y el calor específico, calorías sobre gramos Celsius. No es necesario entonces colocar las unidades. Después de hacer los cálculos, tenemos que el calor que hay que aplicar, o sea, el calor sensible es, y multiplicando estos números sale 560 calorías. Esa es la respuesta al primer ejercicio sobre calor sensible. Vayamos al ejercicio de aplicación número 2. Vamos a leer el enunciado y tú luego vas a deducir de qué tema se trata. Si es del calor sensible, si es del equilibrio térmico o si es del cambio de fase. Entonces, leamos. Un cuerpo cuyo calor específico mide 0,4 calorías sobre grado Celsius recibe 800 calorías cuando se encontraba a 10 grados Celsius. ¿Cuál es la medida de la temperatura final en grados Celsius si el cuerpo es de 200 gramos? A ver, alumno, lees el problema y te das cuenta. Mira que te dan primero el calor específico del cuerpo. Recibe 800 calorías. O sea, le han agregado. Se ha agregado 800 calorías a ese cuerpo. Se encontraba a 10 grados y te están pidiendo la temperatura final. ¿Qué se deduce de esto? Pues que la temperatura va a variar, ¿verdad? Va a variar. Y si va a variar la temperatura, ¿a qué estamos refiriéndonos? Al calor sensible nuevamente. ¿Ves? Nos dan un cuerpo de 200 gramos de masa al que se le agrega calor hasta que llegue a su temperatura final. El calor que se le agregó se llama calor sensible, recuérdalo. Calor sensible es cuando cambia o varía la temperatura de la sustancia. Su forma para calcularlo es masa, calor específico por incremento de temperatura. Tenemos los datos según el enunciado del problema. La masa te hablan de 200 gramos, ¿no?, de ese cuerpo. El calor que se le agregó en este caso es 800 calorías. Mira, date cuenta, con el ejercicio anterior te pedían hallar el calor. En este caso el calor es un dato, 800 calorías. Te dan de dato también el calor específico de ese cuerpo, que es 0,4 calorías sobre grado Celsius. Y también te dicen que va a elevarse la temperatura. Estaba a 10 grados y te piden la temperatura final. Entonces colocamos, ¿no?, el incremento de temperatura, que es la resta, la final menos la inicial. La temperatura final, que es la que me piden, la variable, menos la inicial, que es 10, estaba a 10 grados. Vayamos a los cálculos ahora. Como es un calor sensible, la fórmula de calor sensible es masa por calor específico por incremento de temperatura. Reemplazando datos, tenemos que el calor que me dan de datos es 800, la masa es 200, el calor específico es 0,4. Estamos colocando los datos que ya hemos visto. Y el incremento de temperatura es, según los datos, temperatura final menos 10. Haciendo este cálculo, ¿no?, primeramente un cálculo algebraico, quizás la parte de la izquierda hemos colocado igual a 800, y haciendo esa multiplicación, ¿no?, 200 por 0,4 sale, ¿cuánto? 80, ¿verdad? 80, ya eso tú lo puedes hacer aparte, o si no ya usas criterios, ¿no?, para multiplicar por cantidades que terminan en 0. 80. Y 80 multiplica al paréntesis TF menos 10. ¿Cuánto sale? 80 TF menos 80 por 10, 800. Y de aquí, despejando el menos 800, pasa a la izquierda sumando 1600. Y 1600 divide entre 80 es igual a
la temperatura final de 20 grados Celsius. Los cálculos ya tú lo puedes revisar, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. La temperatura final de ese cuerpo es de 20 grados Celsius, que es lo que te pedía. Vamos a ver el ejercicio de aplicación número 3. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante se vierten, o sea, se agregan 600 gramos de agua a 20 grados Celsius y 200 gramos de agua a 100 grados Celsius. Calcular la medida de la temperatura de equilibrio. Bueno, aquí ya está, te está diciendo prácticamente, calcular la temperatura de equilibrio. Estamos en el tema de equilibrio térmico. ¿Recuerdas cómo habíamos resuelto los ejercicios anteriores, verdad? Antes de eso, capacidad calorífica significa, insignificante significa que pues que ese recipiente no tiene la capacidad de ganar, de absorber ni entregar calor, ¿no? Es como que fuese un material aislado solamente, ¿no? Entonces es un problema de equilibrio térmico. Recuerda que en el equilibrio térmico el calor ganado es igual al calor perdido. Colocábamos al lado izquierdo la sustancia fría, ahí están los datos, 600 gramos de agua, calor específico del agua, recuerda líquido, 1 caloría sobre gramo grados Celsius, y la temperatura que está en la sustancia fría es 20 grados Celsius. Ahora colocamos a la derecha la sustancia caliente, la masa es 200 gramos de agua que está a 100 grados Celsius, está más caliente, y como es agua, te dan el dato que es agua, entonces el calor específico sigue siendo 1. Recuerda, cuando habíamos hecho el gráfico, ¿no? La sustancia fría va a ganar calor y la sustancia caliente va a perder calor. Le llamamos, pues, ellos van a llegar a una temperatura de equilibrio, que es la que nos están pidiendo. Al calor ganado es lo que ganó la sustancia fría y a la derecha el calor perdido es lo que perdió la sustancia caliente. Ambos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque están en un recipiente aislado. Cada calor es un calor sensible. Masa 600, calor específico 1 y el incremento de temperatura es el de la derecha menos de la izquierda, TE menos 20. Ese es el calor sensible del ganado. Y a la derecha la masa equivale a 200 gramos por el calor específico 1 por 100 menos TE, 100 menos la temperatura de equilibrio. Haciendo estos cálculos, eliminando dos ceros, nos sale que 6T menos 120 es igual a, ¿cuánto? 200 menos 2T. Hemos eliminado dos ceros nomás en cada miembro de la ecuación. Haciendo los cálculos, la temperatura de equilibrio es igual a 40 grados Celsius. Pasamos al ejercicio 4. Calcular la medida de la cantidad de calor necesaria para derretir completamente 400 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, acá podemos ver ya vas a derretir un hielo. ¿En qué tema estamos? En el cambio de fase, ¿verdad? Cambio de fase. Solución entonces. Analizando el problema, se tiene hielo, dice, no agua, hielo a menos 20 grados y hay que derretirlo. Entonces es un cambio de fase. ¿Qué hacíamos en el cambio de fase? Pues colocamos primero los datos del inicio. ¿Qué es lo que tienes? 400 gramos más. ¿De qué ese hielo? ¿A qué temperatura? A menos 20. ¿Y cuál es el calor específico del hielo? Recuerda, el calor específico del hielo es 0,5. Cuando es agua líquida es 1. Y cuando sea vapor también es 0,5. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces, esta sustancia que está a menos 20 hay que llevarla, hay que calentarla. ¿Hasta dónde? Hasta 0 grados. Hay que llevarla. A ese calor se le va a llamar un calor sensible. Recuerda, porque va a cambiar la temperatura. Y en 0 grados, estando constante a 0 grados, hay que agregarle otro calor que se llama calor de transformación, solamente para cambiar de sólido a líquido, para derretirlo. Al final, la suma de los dos calores es la respuesta. Entonces, el calor 1, cuando hay cambio de temperatura, recuerda, hay calor sensible, de menos 20 hasta 0. ¿Cómo se calcula? Masa, que es 400, el calor específico del hielo, 0,5, que equivale a un medio, lo hago más fácil para que sea fracción,
y la diferencia de temperatura, 0 menos 20. Haciendo ese cálculo, te sale que ese calor sensible 1 es 4000 calorías. Ahora calculemos el calor de transformación. El calor de transformación, su fórmula era la masa por el calor latente. La masa es 400 y el calor latente es 80. Recuerda que a 0 grados para la fusión el calor latente es 80. Esa multiplicación me sale 32.000 calorías. Entonces tengo calor 1 y calor 2. El calor total es igual a la suma de los dos. 4.000 más 32.000, 36.000 calorías, que equivale a 36 kilocalorías. Esa es la respuesta para ese problema. Hacemos un último ejercicio, alumnos, para que quede claro, ¿no? A ver, calcular la medida de la cantidad de calor necesaria para vaporizar completamente 200 gramos de agua. Ajá, vaporizar. ¿Qué cosa es? Cambio de fase. Entonces, como en el ejercicio anterior, colocamos a la izquierda los datos de la sustancia. La masa es 200 gramos. Está a 60 grados Celsius. ¿Qué es? Líquido, ¿no? Entonces su calor específico es 1. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que calentarlo. ¿Llevarlo hasta dónde? Hasta 100 grados. Porque necesitas vaporizarlo. Para llegar a 100 grados hay que agregarle calor. ¿Ese calor cómo se llama? Calor sensible. Correcto. Y en 100 grados hay que seguir calentándole, agregándole más calor. ¿Ese calor cómo se llama? Calor de transformación, calor 2. Al final la suma de los dos es el calor total. Entonces, otra vez como en el anterior, el calor 1, que es un calor sensible, ahí está la fórmula. La masa es 200, el calor específico es 1 porque es líquido, y la diferencia de temperatura es 100 menos 60. Haciendo los cálculos, esa multiplicación es 8000 calorías. El calor 2, que es el calor de transformación, era masa por el calor latente, recuerda. La masa es 200 y el calor latente en vaporización es 540, son datos fijos. Esa multiplicación sale 108.000 calorías. Por lo tanto, el calor total es igual a la suma de los dos calores y haciendo la suma sale 116.000 calorías, que equivale a 116 kilocalorías. Muy bien, alumnos, esperando que esta explicación le haya servido pues para que tú puedas reforzar el tema o los temas que hasta hoy hemos hecho. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.